Gracias por continuar en Cuba Channel. Les presento a nuestro invitado de los testimonios que, como les dije, hemos hecho cada jueves hace un par de meses aquí de FINEC. ¿Qué hubo, don Julio? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes, ya Sí. estamos más o menos ahí entre buenos días y buenas tardes. Sí. Cuénteme, ¿dónde es originario? De Tegucigalpa. Aquí de la capital. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Los recuerdos hermosos con mucha escasez, pero con nuestros padres siempre al control de nosotros. Una madre de mucho oficio y un padre maestro sastre. Y nos criamos alrededor de un montón de empleados de sastrería. Así fue creciendo nuestra vida. Una niñez normal. ¿Cuántos hermanos son? Éramos siete. Siete. Ahorita solo estamos 5 y éramos 3 de padres. Éramos 10, ¿va? 3 de padres, 7 de padre y madre. Solo está viva una de padre y madre, y 5 de padre y madre. ¿Qué tal era Julio en las aulas escolares? Fue un alumno promedio, un alumno que se desarrolló sin contratiempos, sin pérdidas de año, y ya viví una vida normal, nada más que en mi adolescencia tuve un cierto cambio, que perdí unas clases y eso me sirvió de experiencia para toda la vida. Entonces, nunca perdí un año, pero ese año... Pero sí perdió unas clases. Sí, pero las pasé. Pero esa experiencia... ¿Cuál fue la experiencia? Si no las puede contar. Sí, por andar jugando billar perdí 3 clases ya en nivel de segundo de comercio y la saqué al siguiente, en enero, pero esa experiencia fue la experiencia más dolorosa en mi adolescencia. ¿Y qué le decían sus papás en el momento cuando perdió esas 3 clases? No, ellos me previnieron mucho tiempo antes, pero como no hacía caso, andaba en serenatas con unos amigos y me desvelaba en esas serenatas y vi las consecuencias y jamás la he vuelto a cometer el error. Cuénteme un poco entonces de su vida, este testimonio que nos viene a dar hoy aquí en CITV. Sí, muchas gracias. Primero voy a contarles, una vez sentado en la sala de mi casa, con un fracaso económico, financiero, monumental, con pérdidas millonarias de negocio y deudas millonarias que se fueron construyendo en una bola financiera, sentado en la sala de mi casa, con pleitos con mi familia, pleitos con mis suegros, tomé la decisión de irme para Estados Unidos, porque aquí, ya antes de que los bancos se dieran cuenta que yo estaba quebrado, tenía que salir porque no podía haber una alerta migratoria. Y me acuerdo que sentado en la sala, ya listo para irme, vi a mi hija que tenía sus 12, 13 años, a mi otro hijo de 9 años, al otro de 5 años, y en ese momento, ya listo para irme, yo tomé una de las decisiones que más adelante se van a dar cuenta porque Dios me iluminó sin conocerlo a Él. Y Dios me proyectó a mi hija a mis 15 años, al segundo a su edad de colegio y al pequeño edad de escuela. Y ahí lloré amargamente porque estaba totalmente endeudado, perdiéndolo todo. Y tomé la decisión de no irme y enfrentarme a todos los bancos con muchas demandas. Y esa decisión que tomé, sinceramente, fue muy dura porque pasamos por humillaciones tremendas, mi esposa, mis hijos y yo, inclusive por un olvido de toda mi familia, paterna y materna, olvido prácticamente de mis suegros. Pero les voy a contar que cada quien construye su propia telaraña donde queda guindado, y ese fui yo. Cada quien construye su propia telaraña donde queda guindado. Queda guindado. Tienes razón. Me recuerdo, yo conocí a una muchacha en la universidad, fuimos novios durante varios años, pero en el camino me enamoré de mi secretaria y perdidamente y empecé a tener lo que es la doble relación, que esa no se la deseo a nadie. Y llegó un momento en que yo tuve que decidirme por una de las dos y me decidí por mi secretaria, ya bien comprometido para matrimonio con la otra muchacha. Esa muchacha, en su decepción, se fue de este país, se hizo monja. Pero se hizo monja hasta el día de hoy. Pero yo comencé una relación con aquella muchacha que después pasa a trabajar a otro lado,
pero yo nací con un falso concepto de lo que era un matrimonio. Para nosotros un hombre de una sola mujer, con el perdón de los varones, era medio hombre, pero un hombre de muchas mujeres era el objeto de nuestra admiración, porque así crecimos viendo a nuestro padre. Yo tengo que honrarlo, él ya falleció, pero eso es, aquí venimos a hablar con la verdad. Entonces yo crecí con ese falso concepto. Me recuerdo que cuando yo pedí a mi novia para matrimonio, mi suegra, la mamá de ella, le preguntó que si realmente me amaba. Mi novia le dijo que sí me amaba. Y le dijo, mira hija, no sabes con quién te estás casando. Ojalá que con tu proceder lo lleves a la salvación. Yo no conocía nada de palabras de tipo de porque jamás había asistido a una iglesia solamente para funerales, casamientos o bautismos o 15 años. Y no respetaba nada a nadie. Fuimos a un retiro prematrimonial donde me enseñaron a ser un hombre de una sola mujer, fiel en la salud, fiel en la enfermedad, fiel en la riqueza. Y yo salí convencido, porque amaba a aquella muchacha, de que iba a ser ese hombre con quien yo me iba a casar, pero el día antes de la boda civil, le fallé con otra dama. Al día siguiente, la boda eclesiástica, le fallé con otra dama, sin saber que yo estaba acarreando maldición a mi hogar, porque el hombre tiene un sacerdocio y el hombre puede llevar el bien o el mal a su hogar, y yo empecé a llevar el mal, que más adelante se van a dar cuenta de lo que empecé a sembrar en ese momento. Me casé, solo le fui fiel a mi esposa, pongámosle 8 meses, entré en una relación de adulterio con una dama, y ahí empezó un camino tremendo de fallas a mi esposa, engañándola. Llegué a ser alto funcionario de un grupo corporativo de este país, y eso me daba una cierta elasticidad para andar en cuestiones ocultas, porque a veces uno aparenta que es un hombre limpio en la calle, pero en lo oculto es un hombre que es podrido por dentro. Así empezó mi vida, fallándole a mi esposa. No me bastó 1, 2, 3, 4, 5. Empecé una vida oculta, pero era un hombre que la sabía manejar la situación. Mi esposa jamás se dio cuenta, pero llega el momento donde Dios le avisa a uno y le va dando avisos que uno no entiende. A veces lo llama de pie, lo llama de rodillas, y de ahí, si uno no entiende, lo llama de rastras. Y así fue conmigo, me llamó de las 3 maneras. Me acuerdo que la primera vez me enfrasco en una relación pecaminosa con una persona cercana a mi comunidad. Ahí empieza una relación de mentiras, de fugas geográficas, inventado cualquier viaje. Y ahí es cuando un día mi hijo pequeño, Mario Alejandro, se grava de muerte. Mi hijo empieza, los doctores no le hallaban, el pediatra no le hallaba nada a su salud. A los 28 días que mi hijo prácticamente es un cadáver, Dios, creo y sí sé que fue Dios el que me levantó, 5:30 de la mañana, a ver la cunita de mi hijo, y en ese momentito mi hijo tenía sus ojos en blanco, tenía con convulsiones de muerte, estaba casi morado, y fue primera vez que yo hice un contacto con Dios. Ahí me hinqué en aquella cuna y llorando le pedí a Dios que sanara a mi hijo, que yo iba a cambiar. Y mi hijo inmediatamente volvieron sus ojos en sus cauces, dejó de temblar, y mi hijo no falleció. A los 10 días mi hijo está totalmente sano, totalmente restablecido, y a mí se me olvida el pacto que había hecho con Dios. Se le olvida. Se le olvida el pacto que había hecho con Dios en el momento. Se me olvidó. De ahí sigue mi vida avanzando, siempre en cuestiones ocultas. Y le voy a decir, el hombre, como yo lo dije al inicio, puede acarrear bendición o puede acarrear maldición a su hogar. Me acuerdo que ese fue el primer llamado que Dios me hace, no lo entendí. Viene el segundo llamado, de la noche a la mañana pierdo la confianza de mi jefe sin saber por qué, y tengo que negociar mi renuncia a esa empresa. En 6 meses salí de esa empresa. Les voy a decir, tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vale. De la noche a la mañana yo me miro en la calle, y ese fue el segundo llamado que Dios me hace y no lo entendí todavía. Sigue avanzando, empezamos a incursionar en los negocios, empezamos
a viajar a muchos lugares, a hacer negocios fuera de este país, norte, Centroamérica, hasta Panamá. Y ahí empezamos con mi esposa a trabajar fuertemente. A veces nosotros no entendemos, hay alguien que nos da dinero, poder y prestigio y nos va elevando, pero cuando estamos en lo más alto es cuando Él cobra. Y eso fue conmigo. Siguió una vida de falsedad, porque era un hombre que aparentaba ser un buen padre, ser un buen esposo, pero a espaldas de mi esposa yo era otro hombre, era un hombre adúltero. Y llega el momento en que Dios decide tratar conmigo. En una reunión familiar llegó un hombre de Dios con su esposa, y ese día mis ojos se fijaron en aquella dama y incursioné con esa dama en una relación oculta, y ahí es donde dice Dios que nadie tocó un hijo de Él. Y ahí empezó una caída tremenda que yo hasta el día de hoy no le he podido explicar. De la noche a la mañana me roban en Tegucigalpa, de la noche a la mañana me roban en el Distrito Federal una gran cantidad de dinero, y ahí empieza una caída financiera donde me llevé de encuentro a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia, porque el fracaso fue grande, y ahí es donde yo empiezo a perder todo el patrimonio que había construido con mucha honestidad, porque en esa área fui honesto, yo no tuve vicios, el alcohol lo hice socialmente, pero no a manera de dañar mi hogar. Jamás he tenido otro vicio. Mi vicio fueron las faldas, que es el peor vicio que un hombre puede tener, porque no solo se hace daño uno, sino va dañando lo que va encontrando a su paso. Y me recuerdo que ahí es donde yo empiezo, a raíz de esos dos fracasos económicos, caigo en una depresión tremenda. No estaba a nada, nunca nadie lo prepara a uno para el fracaso, solo lo preparan para triunfar, y es cuando yo caigo en una tristeza que ya nada me levantaba, empiezo a perder cantidades millonarias en deudas, en intereses, empieza a acumularse una deuda impagable de por vida, y es cuando después de muchos meses, de 9 meses sin dormir, con un insomnio, yo me acostaba a dormir, mi pensamiento quedaba repetitivo, o sea que no descansaba, y es así que yo llego un día a la fraternidad perdiendo 55 libras de peso en 2 meses, con 9 meses sin dormir, con unas deudas millonarias, con más de 22 demandas, con muchos abogados atrás de mí. En ese momento mi vida no tenía esperanza, ya mi familia me había rechazado, todo el mundo me rechazaba. Solo aquella esposa se mantuvo a la par mía, y mis hijos era lo único que yo tenía, porque lo fui perdiendo todo, y quedar endeudado de por vida. Y es cuando a mí me invitan a un capítulo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, y ese día yo le entrego totalmente mi vida a Dios, porque ya no me quedaba de otra, no me quedaba salida. Y ese día yo le dije a Dios que le entregaba mi vida, que le entregaba lo poco que quedaba de mí, y que si Él me sacaba de ese problema financiero y me quitaba a una dama que me tenía amenazado que iba a destruir mi hogar, que si Él me hacía todo eso, yo le iba a servir todos los días de mi vida. Y ahí ese día yo comencé una nueva vida hasta el día de hoy. Empecé a servir al Señor, fui a un retiro, a un evento, un SAEL que le llaman, Seminario Avanzado para Entrenamiento de Líderes, y ahí tuve un encuentro personal con Dios. Ese día yo salí de ese lugar a pedirle perdón a mi esposa, pero un líder me dijo, si le pedís perdón a tu esposa y le contás quién ha sido, ella no está preparada para perdonarte y perdes tu hogar. Así que tenés que pedirle un perdón general, y Dios te va a decir cuándo le vas a pedir un perdón específico, pero es Él que la va a preparar a ella. Así fue, empecé a servir, pero un día, sirviendo al Señor en una reunión, oí una voz que me dijo, Julio, ya sos hijo mío, pero la factura la vas a pagar. Y ahí empecé a pagar la factura, porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. De la noche a la mañana, a los 4 meses de haber entregado mi vida a Dios, muere mi hermano mayor, mi maestro, mi segundo padre. Ese fue el primer golpe que yo llevé. Y seguí sirviendo al Señor. No importaba, porque cuando uno está sirviendo al Señor, algo sobrenatural lo sostiene. Empecé a ver cuando mis hijos, empezó a escasear el alimento,
empezó a escasear el calzado, la ropa de ellos, la ropa mía, la ropa de mi esposa. Empezó a desaparecer todo, pero había una diferencia, que había un nuevo hombre, que algo sobrenatural lo sostenía. Y hoy sé que era el Espíritu Santo de Dios y por medio de la presencia de Jesucristo. Ahí empecé a servir, vi humillaciones tremendas cuando me querían sacar a mis hijos del colegio, de su escuela, cuando me los bajaban del bus porque yo ya no podía pagar. Empecé a ver cuando ya mis hijos no tenían ni ropa. Y ahí aquel hombre un día vio a su hija graduarse sin poderla invitar ni a una enchilada, ni a un confite. A mi segundo hijo 70 días sin ir a clases porque no podía pagar el año anterior. Pero esto les voy a contar, que empecé a conocer un Dios vivo. Me acuerdo que mi hijo a los 70 días de no ir a clases, yo me le acerqué, lo consolé porque no podía pagar el atraso del año anterior, ni su matrícula, ni el año actual. Y ahí mi hijo lo abracé y le dije yo que lo iba a poner en un colegio público. Y mi hijo me dijo, se levantó, papi, yo quiero estar en el colegio. Me dije llorando, ¿por qué yo tengo que pagar lo malo que vos has hecho? Ahí es donde un padre está enfrente de la realidad, porque todo uno sembró tanta maldición que empezaron a sufrir los hijos, que empezó a sufrir aquella esposa, lo que uno había sembrado. Uno cree que uno es bueno, no crean. El hombre sin Dios es un hombre que camina haciendo daño y cree que hace las cosas bien. Y me recuerdo que ese día mi esposa me llamó, nos fuimos al cuarto y empezamos a clamar a Dios, porque Dios lo que quería que yo me rindiera totalmente ante Él. Y ese día yo le dije a Dios que me rendía, que ya no podía seguir adelante, que ya no podía. Y Dios escuchó ese día y a los 25 minutos de estar clamando, me mandó un hombre de Dios a mi casa, que me anduvo averiguando la dirección de mi casa, averiguando mi teléfono, y llegó a mi casa, me preguntó el problema y me dijo, vámonos para el colegio. Y ese hombre, ahí ese día, que hoy estoy agradecido con Dios y con él, pagó todo lo que debía de mi hijo, le dio todo el menaje de estudio. Y ese día, lo recuerdo, ¿saben por qué? Porque ese día conocí a un Dios vivo, porque Dios resolvió lo que yo no había podido resolver en 70 días. Empecé a caminar, pero llega el momento en que yo tengo que pedirle perdón a mi esposa, porque el hombre que encubre sus pecados no prosperará. Y eso está en las Escrituras. Me acuerdo que el día que yo llamé a mi esposa, que ese día se sentara en la sala con mis hijos, porque tenía que confesarle ante mis hijos, según una orden que el Señor me había dado, y ahí empecé a contarle a mi esposa el hombre que yo había sido, el hombre que había dañado a la familia, y le empecé a contar específicamente todo. Y mi esposa no soportó, cayó desmayada porque no soportó el hombre que estaba escuchando. Al rato vuelve en sí, me perdona ella y me perdonan mis hijos y empiezo una nueva vida con ella. Me recuerdo que un día mi esposa sueña dónde iba a trabajar yo y me dijo que el salario mío, que eran deudas millonarias, que yo sé que estaba hipotecado de por vida, y me dijo, dice el Señor, que donde te va a llevar a trabajar, que ese salario va a ser como David contra Goliat con tus deudas. Y dice el Señor, que Él te va a sacar de deudas, que vas a entrar sin dinero y con deudas de esa empresa, y que vas a salir con dinero y sin deudas de esa empresa. Y esas palabras se cumplieron. Me recuerdo que al día siguiente de mi primer pago de salario, mandé a pagar un banco que me debía una cantidad millonaria, una cantidad que ustedes no tienen idea. Y yo empecé a pagar por fe, porque eso es lo que tenemos que hacer, empezar a pagar por fe. Mandé un billete de 500 lempiras, fue mi esposa, porque si iba yo me iban a seguir, iban a saber dónde trabajaba. Y el gerente de esa sucursal se enojó cuando vio el billete y la deuda, que era millonaria, y le dijo que era una ofensa a mi esposa lo que estaba pagando. Dígale a su esposo que se haga hombre y que venga a enfrentarse conmigo. Pero mi esposa levantó el billete de 500 y le dijo, en el nombre de Jesús, haz esta semilla que mi esposa está sembrando, porque si esta deuda no la va a pagar él, la va a pagar Dios. Y le aceptaron el pago. Hoy doy gracias a Dios, porque me iba a estar 48 años para pagar esa deuda, y Dios la honró en 6 años y medio. Empecé a ser un hombre libre de deudas, sirviendo al Señor. El Señor no se queda con nada, pero a Dios hay que servirlo por amor, no por interés que nos haga un milagro, porque nos saque de deuda, sino que Él se encarga de nuestras añadiduras.
y empezamos a ver cómo Dios nos empieza a libertar de deuda tremendamente a niveles que ustedes no tienen idea. Y cuando ya estamos totalmente en una estabilidad financiera, después de muchos años de lealtad hacia mi esposa, ser un hombre de una sola mujer, cumpliendo el mandamiento que Dios me había dado, es cuando un día, bajo de un escenario, está llorando mi esposa y le han descubierto un cáncer que solo le dan de 4 a 6 meses de vida. En ese momento, aquel hombre de muchos años de fe, aquel hombre que había servido en restauraciones de matrimonios, restauraciones de hombres que se habían querido suicidar, ayudando a muchas familias, porque Dios, eso es el desierto, lo prepara para ayudar a otros y dar de gracia lo que uno recibe de gracia. Y con mi esposa dando consejerías matrimoniales, y ese día que le han detectado ese momento de muerte, es cuando el hombre de fe es probado. Me acuerdo que clamamos a Dios en una oración en nuestro cuarto con mis hijos. Yo lloraba y yo le pedí a Dios que sanara a mi esposa. Empezamos a ver cómo Dios empiezan sus tratamientos, quimioterapia, radioterapias. Está comprobado que de 10 damas que padecen cáncer, 8 esposos las dejan. De 10 damas que padecen cáncer, 8 esposos inmediatamente 8 esposos las dejan. Y ahí empezó, pero aquel esposo, habían 14 damas en aquel pabellón, el único esposo que estaba con su esposa era su servidor, no honrando a nadie, era honrando a Dios y honrando a mi esposa. Pasamos meses de tratamientos, ella es declarada sana y en ese momento que es declarada sana es cuando viene un golpe duro de tipo familiar, porque perdemos nuestra casa por una situación familiar que no tengo tiempo ni de contarla. Y ahí nos toca salir de esa casa, porque mi esposa me dijo, deja de estar peleando por eso, de todos modos yo estoy sana, me dijo. Nos fuimos de esa casa a habitar en otra casa aparte de ahí, pero viene un momento en que un año feliz, ella está sana y todo, pero un día se levanta renqueando, a los 4 días está en cama, a los 8 días lo mueve el cuello, la llevamos donde la doctora que la atendía y me dice, don Julio, el cáncer ha regresado bien y agresivo. Y ahí es donde mi esposa empieza otra vez quimioterapia, radioterapias, tremendamente, eran carísimas cada tratamiento y siempre acompañándola, mis hijos acompañándola. Pero llega un momentito que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que aunque a nosotros no nos parezca agradable, pero más después nos damos cuenta, ella totalmente empieza a decaer, a decaer, a decaer. Me acuerdo que un día me pidió que la levantara al baño, la tuve que levantar chineada porque había perdido su facultad en toda su parte izquierda. La llevo al baño y cuando ella se va a hacer su limpieza, empieza a llorar y me dice que no puede porque se le está muriendo la otra mano también y que si no le tengo asco, que la tenía que limpiar yo. Empecé a limpiarla y en ese momento sentí que Dios estaba tomando su decisión. No se lo dije a nadie. Ese día la acosté triste. Me acuerdo que semanas o meses después, ella me dio las gracias por la forma en que yo la había cuidado y la había tratado. Y un día queda sin vida en mis brazos. La internamos, 15 días interna en ese hospital. Yo le clamaba a Dios, le pedía a Dios, porque a Dios hay que pedirle hasta el último segundo. Pero un día me llamó una mujer de Dios, me dijo que tenía que irme a despedir de mi esposa, que nosotros no la dejábamos partir y que Dios ya la estaba esperando. Tomamos esa decisión de valor de subir con mis hijos. Ese día le dije a mi esposa las palabras más preciosas que un esposo que ama a su esposa con el amor de Dios le puede decir. Ella se le salieron sus lágrimas, ya no abría sus ojos. Nos fuimos a dormir porque estábamos muy cansados, 15 días de desvelo. A las 1:48 de la mañana nos avisan, de la madrugada nos avisan que ella ha muerto. Fue tremendo, mis hijos cayeron en histeria, yo los abracé y les dije, hijos, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora preparémonos para enterrar como una reina a su madre. Le enterramos, pero ahí empieza algo que es una nueva vida, que yo se lo soy sincero, no se la deseo a nadie. ¿Por qué? Porque en aquella soledad de ver mi cuarto, de ver a aquella mujer que había convivido muchos años de matrimonio conmigo, en ese momento yo estaba solo y ahí me hinqué llorando y le dije a Dios que no tenía fuerza
para levantarme. Que Él me ayudara y que me ayudara a formar a mis hijos. Porque mis hijos, el amor de madre es el amor de Dios en la tierra. Nadie lo puede sustituir. Y solo le he pedido, dame la sabiduría para poder darle el calor que ellos necesitan para salir adelante. Hoy Dios me ha permitido entregar a mi hija, graduarla en la universidad, entregarla en matrimonio. Hoy mi segundo hijo es líder nacional de jóvenes. Mi tercer hijo es líder nacional de jóvenes también. Ahorita está a punto de entregarme su título de ingeniero. Dios empezó a hacer obras, pero hay una diferencia que les voy a decir. Ese día que yo hice mi compromiso con Dios, dice un compromiso de santidad, porque le dije, Señor, te he fallado muchas veces, hoy quedo solo, no sé qué va a hacer de mi vida, pero si tú me ayudas, yo te prometo que si algún día me devuelve mi vida de hombre, yo voy a tocar a esa dama hasta después de verla vestida de blanco. Hoy, 8 años después de que murió mi esposa, 2 años antes que no la volví a tocar, estas manos que pecaron tanto, hoy solo sirven para alabar a Dios, para acariciar a mis hijos, para trabajar, y están reservados en su momento en que Dios me devuelva mi vida, que por promesa Él me la ha ofrecido, restaurar mi vida de hombre. Les voy a decir, ha sido una vida de servicio tremenda, no he dejado de servir al Señor porque comprendí que el servicio a Dios es el antídoto a la depresión y a la tristeza, a la melancolía, a la opresión. Entonces he aprendido que sirviéndolo a Él, ahí me mantengo. He tenido peligros tremendos de tentaciones que ustedes no tienen idea. Hoy Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp son las máquinas de divorcio más grandes que hay en el mundo. Más de 50 millones de divorcios anuales que generan esas páginas sociales, porque hay destrucción de familias que ustedes no tienen idea. Pero hay una diferencia, que si se usan para el bien de la humanidad, para el bien de Dios, para llevar el Evangelio, son máquinas muy efectivas, pero depende cómo las querramos usar. Mi vida ha avanzado hasta el día de hoy. Les voy a decir, ha sido muy difícil mantener esa santidad que les hablo. He estado en momentos de peligro tremendo, como hace 1 año y medio me llamó una dama que me estaba esperando en tal lado y que estaba lista para todo. Y dije yo, te fuiste. Y salgo yo para el lugar, pero sin contar que Dios me iba a trancar en el camino porque el carro me empezó a levantar la trompa como caballo y no me dejó avanzar. Y cuando regresé a mi casa la llamé que no podía ir y no entendí. Me llamó que el día siguiente nos miramos, el día siguiente parto para donde ella porque tenía una reunión de directores. Y dije, no, hoy voy y después le pido perdón a Dios. Y a 5 minutos para llegar al lugar donde yo iba a cometer el pecado, se me paró el carro y no me volvió a encender, lo tuvieron que llevar remolcado y entendí que Dios quería que estuviera en su redil. Regresé, me fui a la reunión de directores, ahí llorando, le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a ellos porque yo empezaba a fallar. ¿Por qué? Porque cuando un hombre deja de orar, es la arma que a uno lo sostiene. Y yo había dejado de orar en esa Navidad, pero Dios ha sido fiel porque semanas después me llevan a orar por un hombre ateo que estaba agonizando y fuimos a ministrarle la salvación a ese hombre. Y me recuerdo que en ese momento que yo oro en ese hospital, solo le digo, Señor, si tú levantaste a Lázaro después de 4 días de muerto, puedes levantarle, darle una segunda oportunidad a este varón. Así que yo lo declaro sano porque por tu llaga fuimos curados. Él tenía cáncer en todo su cuerpo. Tiempo después me llaman que el hombre le han dado de alta y que ya está gerenciando su empresa. Les voy a contar, hace un tiempo me llegaron a orar por varias personas a un hospital. Estaban 7 personas ya casi agonizando en etapa terminal y empecé a cantarle alabanzas al Señor porque la alabanza es la que limpia, la alabanza es la que rompe. Y ahí oré por cada enfermo después de cantar varias alabanzas a Dios, porque esto no es religioso, pero la alabanza es con que uno puede pelear también al enemigo, puede huir. Y a los 3 días me llaman porque uno todo eso lo hace porque quien sana es Dios en su soberanía. Uno solo es un conducto y la honra y la gloria solo es de Él. Y a los 3 días me llaman que esas
que 6 de las 7 personas estaban siendo dadas de alta y que una murió pero por negligencia médica. Muchas cosas han sucedido en nuestra vida y les voy a decir, les he contado todo esto, pero yo no cambio un minuto de mi vida por mi vida pasada. ¿Saben por qué? Que es mejor estar un día en los atrios del Señor que estar 1000 fuera de Él. Y yo he aprendido eso. Les voy a decir, doy las gracias a las personas que están viendo este canal, porque Dios cambió mi vida un día en fraternidad. Y hoy Dios me ha permitido, por medio de este testimonio, por medio de consejos, ir sanando muchas vidas que han sido restauradas y han sido rescatadas. Pero ¿saben por qué? Porque uno tiene que dar de gracia lo que recibió de gracia, y por eso estoy aquí. Porque un día, estando en el peor hoyo financiero de mi vida, con un amante que se quería matar, si yo la dejaba y le ofrecía y le dije al Señor que le iba a servir todos los días de mi vida, y por agradecimiento estoy aquí hablándole de mi vida pasada, que es duro, porque le voy a decir, uno no quisiera recordarla, pero también tenemos que mencionarla para que miren de dónde Dios nos cambió y nos rescató. Llevo una vida de soltero, pero una soltera en una comunión con Dios que no ha sido tan santa como podamos pensarla, pero rápido nos arrepentimos y rápido nos ponemos a cuentas con Dios. Gracias. Si quiere hacernos una acompañándonos, primero lo felicito, impactante su testimonio, la verdad que Dios primero pueda ayudarnos mucho, que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas con este testimonio suyo. No sé si quiera regalarnos una oración para terminar. Con mucho gusto. Primero quisiera que repitieran conmigo esta oración que un día cambió totalmente mi vida y que da esperanzas de una vida nueva. Repitan conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero hoy te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a todas sus influencias y reconozco que Jesucristo es mi único Señor y Salvador personal. Inscríbeme en el libro de la vida para nunca ser borrado. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Voy a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, por este canal, Padre, que tú le des una cobertura sobrenatural, Padre, que crezca, Padre, ante la competencia, porque le han dado cabida, Padre, a la presencia tuya, Padre. También te pido, si hay algún televidente que en este momento está pasando momentos económicos muy difíciles, en el nombre de Jesús, yo te pido que levantes el ánimo de esa persona, porque le abrirás puertas donde el enemigo ha cerrado y le cerrarás puertas donde el enemigo las quiere abrir, Padre. Si hay alguien que está con una enfermedad terminal, Padre, cáncer, SIDA, llamémosla cualquier tipo de cáncer, diabetes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo los declaro sanos, porque por tu llaga nosotros fuimos sanados, Padre. Si hay alguien que no tiene alimento en la alacena ni para cocinar, Padre, yo te pido la provisión sobrenatural, Padre. Si hay alguien, Padre, que tiene problemas de deudas, tarjetas de crédito, hipotecas, Padre, deudas impagables, yo declaro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la provisión viene del norte, del sur, del este y del oeste, hasta ver libertad a esas personas, Padre, de deudas, así como tú me libertaste a mi Padre. Yo te pido, Padre, si hay matrimonios que hoy están pasando momentos difíciles, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que les des una segunda oportunidad y que sepan que un matrimonio en la roca, que es Jesucristo, es un matrimonio más que vencedor. Te doy las gracias, bendigo al conductor de este programa, bendícelo en todo su caminar y sobre todo, Padre, dale la sabiduría para poder conducir este programa y tener una audiencia que se disgregue por todo lo ancho del país y aún fuera de nuestro país, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, don Julio. Gracias a los amigos de FINEC y por supuesto seguiremos aquí en CTV dándoles ese espacio tan valiosísimo para que todos podamos llenarnos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a la pausa. Regresamos.